virus Zika es un virus que está dentro de un grupo que se llama Flavivirus, diríamos el nombre técnico. Es un virus que se detectó en Uganda, en un bosque que se llamaba Zika, y que es un primo, diríamos, del virus de chikungunya y el virus del dengue. Comenzó en América Latina, al principio en forma poco importante, hasta que impactó fuertemente en Brasil. Cuando las luces de los estadios de Brasil se apagaron y terminó la Copa Mundial de la FIFA en 2014, el virus del Zika quedó instalado en América Latina. Nunca se había registrado un brote de este virus, que se transmite por el mismo mosquito que propaga el dengue, de forma tan virulenta como hasta entonces. Un año después, una alarmante cantidad de bebés nacieron con microcefalia. Aunque los sistemas del virus son leves, la infección se agrava si se contagian mujeres embarazadas, ya que atraviesa la placenta y provoca defectos y malformaciones en el cerebro del feto. La complejidad de ese escenario regional llevó a que un grupo de expertos del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, IQVICEN, CONICET-UBA, reorientaran sus investigaciones hacia el estudio del Zika. Ese equipo, liderado por la científica del CONICET, Sibel García, acaba de publicar un paper en la revista Nature Neuroscience con un posible tratamiento para contrarrestar las consecuencias del virus en el desarrollo del feto. Ante el brote de Zika, los científicos analizaron en el laboratorio los perfiles genéticos de las células de personas infectadas y les llamó la atención encontrar que una molécula se había disparado, el receptor de hidrocarburos de arilo AHR. Los científicos comprobaron en primer lugar que esa molécula exacerbada favorece la replicación del virus del Zika en el laboratorio. Los virus son parásitos y para multiplicarse requieren infectar una célula de la cual toman todo lo necesario para completar su replicación: energía, enzimas y muchas otras moléculas. En nuestro trabajo logramos identificar que la molécula presente en las células hospedadoras, llamada receptor de hidrocarburos de arilo o AHR, es explotada por Zika para favorecer su replicación, explica Federico Giovannoni, becario postdoctoral del CONICET en el IQVICEN y primer autor también de este paper, del que también participaron investigadores de la Universidad de San Pablo, Brasil. El receptor AHR es una proteína que se activa, por ejemplo, cuando entra en contacto con productos contaminantes, aunque también se sabe que se puede activar ante ciertos productos de la dieta. Al encontrarse el AHR más activo, eso baja las defensas de las personas ante el virus del Zika. Entonces, el virus puede actuar con mucha más virulencia. No estamos en condiciones de asegurarlo, pero nuestra hipótesis es que la contaminación ambiental fue la causa por la que en 2015 se dio este brote tan focalizado, particularmente en algunas ciudades de Brasil, como Recife, de la que se supo que el agua estaba contaminada, y eso derivó en que los casos de bebés nacidos con microcefalia aumentaran hasta 20 veces. Una vez detectada la presencia exacerbada de AHR en células humanas, el paso siguiente para los científicos fue buscar una posible terapia farmacológica para inhibir esta molécula y evitar así la replicación del virus del Zika. Lo probaron en un modelo de ratones. A algunos de ellos les suministraron dos tipos de drogas, una comercial que se utiliza en investigaciones básicas que buscan inhibir el AHR y otra que está en vías de utilizarse como medicamento contra el cáncer, y a otros no se la suministraron. El resultado fue contundente. El tamaño de los cerebros de los ratones a los que se les inhibió el AHR comparado con el tamaño de los que no recibieron el tratamiento fue llamativo. En los ratones sometidos al tratamiento no se vieron rastros de microcefalia, es decir, que se mejoraron los efectos adversos provocados por el virus del Zika sobre el feto, asegura la investigadora. El objetivo de ahora en adelante es lograr que este blanco de acción propuesto no solo sea para Zika, sino también para otras infecciones como el dengue. Aunque son resultados muy preliminares, ya hicimos algunos ensayos in vitro con dengue para inhibir AHR y vimos que también podría funcionarse Esperanza García. Sería fantástico que funcionara para las dos enfermedades por igual, porque sabemos que en algunas áreas los mosquitos transmiten los dos virus en simultáneo, agrega. Giovannoni, por su parte, adelanta. En el corto plazo, y dada la situación mundial debido a la pandemia causada por SARS-CoV-2, estamos trabajando en expandir nuestra investigación y evaluar a AHR como blanco de una terapia antiviral contra distintos coronavirus. En un plazo mayor, nuestro objetivo seguirá siendo la capacitación constante, el aprendizaje y la colaboración con otros especialistas en el afán de contribuir a las problemáticas de la salud pública. Con paredes que facilitan el alojamiento del zancudo.
como baldes, macetas, floreros u objetos donde se acumule el agua de lluvia como las canoas. Si nos llevan a un espacio que no conocemos y lo primero que vemos es una heladera, lo más probable es que automáticamente pensemos que estamos en una cocina. Esto, sin embargo, no ocurre con un robot. El robot puede reconocer una heladera, pero no entiende que se encuentra en la cocina. Simplemente mapea todo el entorno en busca de más obstáculos y objetos. Ahora, una nueva investigación demuestra cómo es posible aplicar esta ubicación y navegación semántica también a los robots. La investigación ha estado a cargo de investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon en colaboración con Facebook AI Research. Según explican sus creadores, la idea es que el robot comprenda dónde es más posible que encuentre un objeto concreto y al mismo tiempo sepa dónde es más probable que se encuentre en cada momento. De este modo, si el robot, por ejemplo, sabe la diferencia entre una mesa de comer y una mesita de luz, sabrá ir directo a la habitación antes que al salón si lo que busca es la mesita de luz. Para conseguir esto, los investigadores han entrenado al robot mediante inteligencia artificial para que sea capaz de reconocer y dar sentido a los objetos que encuentra, no solamente reconocerlos como simples obstáculos en su camino. El sistema utiliza esta inteligencia adquirida para entender dónde puede estar el objeto que busca y luego utiliza el mapeado y geoposicionamiento tradicional de los robots para ir a ese punto exacto. Como resultado, sus creadores dicen que el robot realiza una navegación mucho más eficiente. Mientras que por el método tradicional, un robot también sabe encontrar un objeto concreto. Mediante este método probablemente lo encuentre antes, al saber dónde es posible que lo encuentre más fácilmente. En otras palabras, un robot tradicional escanea todos los puntos por los que puede moverse, como si de una aspiradora robot se tratase. Este piensa primero y luego va directo al espacio en el que más posibilidades tiene de encontrar lo que busca. Es duro como el acero y sin embargo ligero y casi tan flexible como un lienzo. Así describe el mithril Bilbo Bolsón cuando obsequia a Frodo con una cota de malla de este material. Ahora, ingenieros de la Universidad de Durham han dado a conocer el Proteus, un material con características muy similares al mítico elemento de El Señor de los Anillos. Los investigadores aseguran que Proteus es el primer material artificial que no se puede cortar y explican que podría servir para crear candados para bicicletas indestructibles o armaduras ligeras resistentes. Y es que como el material de las minas de Moria, el Proteus sería muy poco denso, alrededor de un 15% la densidad del acero. Los ingenieros explican que han obtenido la inspiración en las conchas y los pomelos, y su nombre proviene del dios griego. El material está fabricado con esferas de cerámica encerradas en una estructura de aluminio, una forma que según los investigadores en sus pruebas no fueron capaces de cortar ni con taladros, ni agua a presión, ni con radiales. La estructura es similar a la que se puede encontrar en el aragonito, habitual de las conchas de casi todos los moluscos y en el esqueleto de los corales. Sin embargo, en el caso del Proteus se ha sustituido el material orgánico por variaciones de aluminio. Cuando se intenta cortar o perforar el Proteus, las vibraciones creadas por las esferas de cerámica dentro de la carcasa rompen la broca. Su resistencia proviene de la interacción entre el disco y la esfera de cerámica, que crea una conexión vibratoria entrelazada que resiste la herramienta de corte. Si se intenta cortar el material, la cerámica se fragmenta en partículas más finas que continúan endureciendo el material a medida que aumenta la velocidad de la herramienta del corte.
El doctor Stefan Sinisewski, profesor asistente de mecánica aplicada en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Durham, lo explica de la siguiente manera. Nos intrigaba cómo la estructura celular del pomelo y la estructura en mosaico de las conchas de moluscos pueden evitar daños a la fruta o las criaturas dentro, a pesar de estar hechas de bloques de construcción orgánicos relativamente débiles. Estas estructuras naturales inspiraron el principio de funcionamiento de nuestro material cerámico metálico, que se basa en la interacción dinámica con la carga aplicada en contraste con la resistencia pasiva. Este material podría tener muchas aplicaciones útiles y emocionantes en las industrias de seguridad y protección. De hecho, no tenemos conocimiento de ningún otro material manufacturado no cortable que exista en este momento, explica el profesor. A stack of bricks interlaid with a soft organic material, and that's what has inspired us to make our material called Proteus. La proximidad de Venus al Sol y en consecuencia sus altas temperaturas a lo largo de millones de años han hecho que sea lo más parecido que tengamos a un infierno cerca de nosotros. Por su composición se sabe que en el pasado era un planeta geológicamente activo con volcanes en constante erupción. Si bien se creía que esto ocurrió hace unos 500 millones de años, nuevas pruebas sugieren que aún tiene volcanes activos. En una nueva investigación sobre el planeta vecino, los investigadores han dado con diferentes características que sugieren una actividad volcánica reciente. Estas características permiten deducir que hay, si no volcanes activos, volcanes dormidos que podrían erupcionar en cualquier momento. En la investigación dirigida por un equipo de la Universidad Suiza ETH Zurich, utilizaron simulaciones por ordenador para modelar con detalle la formación y evolución de las estructuras volcánicas de Venus. Estas estructuras tienen forma de anillo y generalmente se las conoce como coronas. Las coronas de Venus se crean por la columna de roca fundida que surge del manto hacia arriba a través de la corteza. Es un proceso similar al que ha dado forma a algunas islas volcánicas en la Tierra. No obstante, aquí normalmente es donde se juntan dos placas tectónicas donde tenemos más actividad volcánica, algo que no ocurre en Venus. El equipo analizó también imágenes de la superficie de Venus, recogidas por sondas espaciales que han orbitado el planeta vecino. Con ambos datos de las simulaciones y fotografías tomadas, pudieron extrapolar la información para descubrir cuáles son las coronas más jóvenes en la superficie del Venus actual. Algunas incluso parecen seguir teniendo volcanes activos o dormidos, pero capaces de erupcionar en cualquier momento. Un total de 37 coronas jóvenes agrupadas en varias regiones de Venus parecen seguir activas a día de hoy, lo que significaría que Venus sigue siendo geológicamente un planeta activo. En futuras misiones, que no son nada fáciles, es desde luego una de las áreas más interesantes a estudiar. Esto puede ayudarnos a comprender mejor la formación del planeta y su evolución. A principios de este año, Oppo dio el salto al mercado de los wearables. La compañía china lanzó en su país natal el Oppo Watch, un movimiento de lo más peculiar por varios motivos. Primero, porque es el primer smartwatch fabricado por Oppo. Segundo, porque el sistema operativo es Wear OS, con una capa de personalización. Y tercero, porque la compañía anticipó que el dispositivo llegaría a Europa a finales de año. Finalmente, no han esperado tanto, ya que el Oppo Watch ha comenzado su despliegue en el viejo continente, empezando por Alemania.
Monta un panel OLED de 1.6 pulgadas con resolución 320 x 360 píxeles protegida con Gorilla Glass. El formato de la caja de 41 milímetros es cuadrado y a nivel estético tiene ciertas reminiscencias al Apple Watch. Tiene sensor GPS y NFC, algo que si juntamos con Wear OS se traduce en que será posible pagar con el propio reloj de forma inalámbrica. Destacar que es resistente al agua a 3 metros. Una función curiosa que tiene la pantalla es que se puede personalizar en función de nuestro outfit. Según explica Oppo en su comunicado, el dispositivo adapta su apariencia de forma flexible usando inteligencia artificial. Para ello, simplemente hay que hacerse una foto y el reloj creará una esfera que combine bien con la ropa. Dentro del Oppo Watch tenemos 1 GB de memoria RAM y 8 de almacenamiento interno. Lo acompañan un procesador Snapdragon Wear 3100 y un coprocesador Apollo 3, cuyo fin es ofrecer diferentes modos de ahorro de energía. Hablando de energía, el Oppo Watch tiene 300 mAh y una versión de la carga rápida que, según Oppo, es capaz de cargar el 46% de la batería en 20 minutos. Se carga de forma magnética. En cuanto a conectividad y sensores, el Oppo Watch tiene un sensor óptico de pulso cardíaco que usará para monitorizar la frecuencia cardíaca y analizar el sueño. Cuenta también con Wi-Fi y Bluetooth 4.2 LE, algo que se usará para conectar el reloj al smartphone. Los murciélagos son animales muy extraños, formidablemente extraños de hecho. No solo son mamíferos que vuelan, sino que son capaces de usar ultrasonidos para orientarse en la oscuridad, resistir el envejecimiento y enfermedades como el cáncer de forma increíble, y por si fuera poco, incubar una enorme cantidad de virus peligrosísimos sin ni siquiera despeinarse. ¿Cómo son capaces de hacer todo eso? Desde hace años, un consorcio internacional de científicos, BATIC, trabaja en secuenciar el genoma de 6 especies radicalmente distintas de murciélago para encontrar algunas respuestas. Los resultados los acaba de publicar Nature. Después de los roedores, los murciélagos son el grupo de mamíferos más diverso de la Tierra. Por eso, los investigadores escogieron 6 especies muy distintas para tratar de indagar en lo que los hace especiales desde hace 65 millones de años. Luego compararon esta información con otras 42 especies de mamíferos, incluidos los seres humanos. Las conclusiones más interesantes sobre su sistema inmune señalan que los murciélagos tienen desactivados hasta 10 genes que los mamíferos usan habitualmente para generar respuestas inflamatorias contra el virus. Por contra, tienen copias adicionales de otros genes, numerosas adaptaciones genómicas y fragmentos de ADN derivado de miles de infecciones pasadas. Un buen puñado de innovaciones que parecen estar detrás de su alta tolerancia a las distintas enfermedades. Esto último, el ADN prestado, parece clave. Examinando esa especie de registro de infecciones previas, los investigadores llegan a decir que los murciélagos probablemente han tenido más infecciones virales que todos los demás mamíferos a lo largo de la historia. Por tener, han tenido algunos virus que pensábamos que solo afectaban a las aves. Más allá del poderosísimo sistema inmune de los murciélagos, el estudio ayuda a entender los fundamentos evolutivos de la ecolocalización y algunas claves sobre su longevidad. No obstante, esto solo es la antesala de la puesta de largo de BATIC. El consorcio tiene previsto publicar la secuenciación de otras 27 especies de murciélagos el año que viene, como la antesala de nuevos estudios que permitan utilizar todo ese conocimiento para hacernos la vida un poco más sencilla. Modificar las llamadas, entonces emite una llamada, unos sonidos a través de la nariz y con eso un poco como que lo dirige. Tiene dientes grandes porque come frutos.
Ford acaba de presentar el Mustang Mach-E 1400, un coche eléctrico con una brutal potencia de 1400 caballos, que prácticamente solo toma el nombre del Mach-E ya que se ha rediseñado por completo. El vehículo se ha desarrollado junto a RTR Vehicles para, según Ford, demostrar las posibilidades de la propulsión eléctrica. Este brutal Mustang está creado con tecnología de competición y, aunque aún es un prototipo, se prevé que pueda acabar compitiendo en una carrera de NASCAR. Ford ha desarrollado el Mach-E 1400 con una aerodinámica de competición, por lo que se incluye tanto un gigantesco alerón trasero como varios difusores de aire a lo largo del vehículo, todo enfocado a pista. Para lograr la brutal cifra de 1400 caballos, se ha equipado al Mach-E con un total de 7 motores, 5 más que el Mustang Mach-E GT. 3 de ellos están unidos al diferencial delantero y los otros 4 a la parte trasera. Ambos se unen por un eje de transmisión ajustable. El sistema de baterías de 58.8 kW está diseñado para enfriarse durante la carga, especialmente pensado para bajar la temperatura en carreras. El vehículo es un banco de pruebas para Ford donde podrán ir testeando nuevas tecnologías, tanto aplicables a competición como a coches de calle. Ford indica que están invirtiendo más de 11.500 millones de dólares en las tecnologías con el coche eléctrico, con vistas tanto a desarrollar nuevas tecnologías como a electrificar su flota antes de que finalice el 2022. Es evidente que se han estudiado mucho qué factores influyen en la evolución del cáncer, sobre los que podamos tener una actuación realmente eficaz el propio sujeto o el propio paciente. Y la que destaca siempre es la capacidad del ejercicio físico para mejorar los resultados en salud en pacientes con cáncer. Y esto tiene en parte una base inmunológica, también hay una base metabólica, pero todos los estudios vienen a decir que los pacientes que mantienen una actividad física que además es relativamente fácil de alcanzar, porque es 3 horas metabólicas de ejercicio físico a la semana, es decir, sería el equivalente de andar 3 horas a la semana a paso rápido, con la definición de que por lo menos sean 40 minutos seguidos, no vale ir a tomarse un café, ¿vale? Ese mecanismo tiene un efecto beneficioso sobre la evolución de la enfermedad, tanto en pacientes con metástasis como en pacientes operados con enfermedad curable. Realmente, a medida que hemos ido progresando en el conocimiento en esta área, hemos visto que la relevancia de la actividad física diaria es muy importante y en algún estudio hasta equivalente a la que puede suponer una quimioterapia complementaria, y por tanto, pues claro, en la gente en la que se puede evaluar, pues no ha hecho más, los datos no han hecho más que confirmar su validez y su eficacia. Nosotros estamos llevando a cabo un estudio, que es el estudio Copérnico, que es un estudio en el que exploramos la capacidad o la habilidad que tiene un fármaco
que se utiliza en cáncer, que es un reactivador del sistema inmunológico, en este caso es pembrolizumab, en pacientes con afectación pulmonar severa por COVID. Y esto se basa en la experiencia que tenemos de pacientes oncológicos que con este tratamiento han estado mucho más protegidos de infecciones graves por COVID y de datos que tenemos preclínicos de que el mismo sistema que revierte pembrolizumab en pacientes con cáncer es un sistema que utiliza el virus para progresar y para evitar la respuesta inmunológica. Afortunadamente para el sistema, desafortunadamente para el estudio, este estudio se puso en marcha cuando empezó a caer la ola tan dramática que tuvimos. Entonces tenemos pocos pacientes, esperamos hacer un primer análisis cuando tengamos los primeros 15 pacientes, pero es cierto que ha entrado en un pequeño rémora porque ahora es difícil encontrar estos pacientes. Bueno, van entrando lentamente y esperamos que tengamos resultados. Lo queríamos haber tenido para finales de mayo, yo creo que los tendremos para septiembre o octubre. La inmunoterapia ha sido una de las modalidades terapéuticas más revolucionarias que hemos tenido en los últimos 10 años. La medicina de precisión, sin embargo, es un concepto muy amplio, no es tanto una modalidad terapéutica como una herramienta de información que nos ayuda a definir mucho mejor las opciones y posibilidades de tratamiento de cada paciente y, por tanto, aumentar su eficacia. Esa medicina de precisión no es algo concreto, ¿vale? Estamos hablando de muchas tecnologías diferentes y va a depender del escenario y del tipo de enfermedad cuál es ese tipo de estudio que tenga que ser molecular o biológico que hay que hacerle al tumor. En todo caso, es siempre el oncólogo médico el que va a tomar la decisión de cuál es el mejor análisis a proponer a un paciente, bien en el propio individuo o en el tumor o en ambos, para ayudar a tener la mejor información y la mejor decisión terapéutica. Dentro de la medicina personalizada, en el tratamiento integral del paciente oncológico, una de las herramientas de las que disponemos es la monitorización terapéutica de fármacos. Esta técnica lo que nos permite es ajustar la dosificación a cada paciente, digamos que sería como ajustar un traje a medida a cada uno de los pacientes, individualizar su dosis y de esta forma obtener mayor beneficio, evitando que los pacientes desarrollen toxicidad. Y esa reducción de la toxicidad va a hacer que el paciente abandone menos la terapia, vamos a mejorar la adherencia al tratamiento, vamos a reducir la variabilidad que hay en la exposición al fármaco y en las respuestas, y todo esto al final va a redundar también en una mejora de la calidad de vida del paciente.